la doctora Gabriela Villarruel. Ella es médico especialista en sexología clínica y además miembro de la red activa, red de periodistas que vamos a desglosar ahora. Son una red de periodistas por los derechos sexuales y reproductivos. Empezaremos por ahí. ¿Cómo se conforma esta red? Cuando tiene bienvenida, Gabriela. Marcelo, muchas gracias por la invitación y realmente muy feliz de estar acá. Bueno, sí, comentarles un poquito esto de la Red Activa, que es una iniciativa de Católicas por el Derecho a Decidir. Se llama así Red Activa por los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Entonces, somos un grupo de periodistas que nos enfocamos en abordar justamente estos temas que tienen que ver con esta temática de sexualidad, ¿no? Entonces, vamos sacando durante el año varios reportajes. Recién estamos, este diciembre vamos a cumplir nuestro aniversario, nuestro primer aniversario. Entonces, justamente hoy vamos a hablar de este reportaje de mortalidad materna, Marcelo. Entonces, es un tema muy importante. Mortalidad materna. Sí. Entonces, justamente, Podemos hablar del tema, cuáles son las cifras que hay, cómo está esta situación ahora. mira, justamente este reportaje que hemos sacado ya esta semana en los medios de comunicación, hemos podido identificar, averiguar, sacar datos del SNIS que cada 48 horas fallece una madre en el estado boliviano. Y yo me atrevería a decir que las cifras son más elevadas porque existen subregistros, ¿no? Hay registros fantasmas en el área rural que nadie lo va a poder sistematizar y colocar en el sistema de salud porque obviamente estas madres no han sido atendidos en los centros hospitalarios. Una madre muere cada 48 horas. ¿Qué te parece, Lorena? Cada 48. Una madre cada 48 horas. Esos son datos de dónde. Ya, explico esto. Nosotros los médicos sistematizamos toda la información de los pacientes que atendemos en el Sistema Nacional de Información en Salud, que es de libre acceso en la página del Ministerio de Salud y Deportes. Entonces, estos datos han sido sistematizados desde 2010 hasta el 2024 y hemos podido identificar que entre este rango de años han fallecido más de 3.000 mujeres y sacando las cuentas de los datos, cada 48 horas una madre fallece. ¿Por qué? ¿Falta de atención, insumos, personal? Mira, podríamos hablar de una multicausalidad porque en el área rural más que todo está enfocado este reportaje. Es el difícil acceso a los centros hospitalarios que hay, sin contar los problemas económicos que tienen estas familias, porque no olvidemos que apenas estas familias viven del día a día, ¿no? Entonces no tienen celular, menos acceso a internet. Los centros municipales de salud que están en el área rural no cuentan con equipamiento médico para poder atender estas emergencias, sin decir que no hay ambulancias en cada centro. Y aparte que en cada área rural debe haber un centro que es muy alejado, y estamos hablando de madres que como tienen el parto en sus domicilios, tienen realmente con precariedad en sanidad, ¿no? No hay material estéril, obviamente, no hay ni la asistencia. ni la asistencia, no hay un equipo de salud que pueda ser activado para estas emergencias. A veces atienden sus vecinos o ellas mismas dan a luz. Entonces, esta falta de equipamiento médico y de conocimiento técnico en medicina, en salud, hace que estas mujeres corran riesgo de vida, ¿no? Porque puede haber que cuando nazca el bebé haya porciones de placenta insertadas todavía en el útero y eso provoca una hemorragia y una mujer se desangra en 10, 15 minutos. Y ahora, tomando en cuenta como médico especialista, viendo estas necesidades, ¿no?, que hacen falta en estas zonas, en estos lugares más alejados, se pidió a las autoridades competentes en este tema que puedan dotar de todo lo que se necesita para que se pueda atender de mejor manera a las madres en gestación, el momento del parto, de la gestación también, ¿no? Porque se requiere incluso de diferentes ecografías que se tienen que hacer, entre otros. Este reportaje está enfocado con una línea de acción que sería visibilizar datos reales que no se han visibilizado hasta ahora y mediante esta replicación del reportaje que se haga tomar conciencia a las diferentes autoridades para que puedan hacer políticas públicas en el sistema de salud pública, ¿no? Entonces,
Este reportaje está enfocado en las embarazadas, en el parto y posparto, porque sabemos que en el embarazo desde el primer trimestre ya tendría que realizarse los controles prenatales, justamente para identificar factores de riesgo como hipertensión arterial y esto que se derive en una preeclampsia, eclampsia, que son, no sé si conocen las típicas convulsiones que hay en una embarazada, que esto es una total emergencia porque podría convulsionar y fallecer ella y el producto que sería el bebé. Entonces, mediante esta replicación del reportaje queremos hacer llamar a las autoridades una alerta de conciencia para que se incrementen las políticas públicas e incremento de presupuesto para todo el sistema de salud. Claro. Tiene todo un fin ahí, todo un fin, Claro. y además en un momento oportuno porque se viene ya el nuevo gobierno, ¿no? Sí, ¿no? Y yo, al menos yo no he escuchado una propuesta clara de parte de los candidatos en lo que es el sistema de salud pública, que esto no es de ahora, Marcelo, Lorena, es de años que los médicos estamos luchando para pedir presupuesto, se atienden emergencias en los pasillos. Si bien se ha incrementado alguna mejora de infraestructura, hemos visto en el hospital de clínicas, había un proyecto hace años de que el hospital de clínicas se tendría que reconstruir, derribar todo y construir un super hospital, pero bueno, no hemos visto hasta ahora nada, ¿no? No, y de hecho, efectivamente se ha mejorado en cuanto a tecnología en algún caso, pero Sí. vemos todos los días la sala de emergencias que está Repleta, absolutamente... Colapsada. Sí. Pacientes en los corredores, En ahí en el sillas, suelo, sí. con el suerito nada más, no hay Sí. medicamentos, muy El grave. personal de salud está cansado, deberían haber mayor contratación de especialidades, de médicos, ¿no? Es súper cansador hacer turnos de 48 horas, 72 horas, porque no hay quien cubra o reemplace. No se cuenta, ¿no? Con el personal. Se han hecho, ¿no? Por ejemplo, el materno infantil es una linda edificación, por ejemplo, ¿no? Sí, es Hospital, bastante linda el en el materno caso, infantil. ¿no? Se ha logrado, digamos, ¿no? O sea, Sí. es una muestra de que se pueden hacer cosas y realmente el hospital de clínicas debería ser un complejo de edificios. Hermoso, pero son hermoso. cuántas manzanas. Imagínate, se puede hacer un complejo médico hermosísimo, además ¿cuál es el nivel más alto? El tercer nivel, ahorita ¿no? tercer nivel y hay un cuarto nivel en el norte. Por ejemplo, el Hospital del Norte igual es súper lindo, es grande. Entonces, no podríamos decir que no se ha hecho nada, pero sí se podría hacer mucho más. Y esto tendría que abordarse tanto con el gobierno central como con gobernación. Claro, tendría que haber una alianza estratégica entre las gobernaciones de diferentes niveles, ¿no? Empezando desde el gobierno central, con equipamiento, infraestructura y ya la alianza de contratación de personal, que sería del CEDES, ¿no? Y también con el gobierno municipal. Y con esta actual gobernación, ¿han tenido tal vez algún acercamiento para poder expresar cuáles son las preocupaciones y qué es lo que estaría faltando en cada uno de estos lugares? En nuestra línea de acción del reportaje no ha estado clarificado más o menos introducir con estos datos a lo que es el gobierno departamental y municipal, pero lo vamos a plantear entre toda nuestra red para poder también tomar acciones ya en terreno. Claro, que eso también es importante, ¿no? Que se pueda tener el acercamiento, este diálogo, además con todo este informe incluso, ¿no? Que se tiene, que está bien estructurado también con cada uno de estos puntos, qué es lo que se estaría necesitando, ¿no? En cada uno de estos diferentes lugares, en zonas alejadas, en los diferentes hospitales, entre todos. Y bueno, se espera poder presentar ahora en este cambio de gobierno, ya también el siguiente año. ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo se está trabajando, por ejemplo, ese aspecto? Ya estamos trabajando que se clarifique la situación política del país para poder realmente tomar acciones, diferentes líneas de acción, como alianzas estratégicas con los gobiernos municipales y departamentales, para también nosotros de nuestro lado como periodistas y personal de salud presentar diferentes propuestas de acción. Claro que... Casi bueno, perdón. ¿Estás bien, Marcia? Sí, ya estoy recuperado, medio atorado. Muy bien. Claro, y es importante que se pueda hacer, ¿no? Este seguimiento, porque el tema de salud es algo que todavía nos está faltando. Sí, está muy precario nuestro sistema de salud pública, entonces tenemos que tomar conciencia y habiendo datos reales de cuán realmente necesitamos reformar todo este sistema de salud pública. Correcto. Gabriela, ¿podemos hablar de tu especialidad? Médico especialista en sexología clínica. ¿Qué implica este ámbito,
terreno. Ya, esto de la sexología es un mundo muy, muy grande, entonces yo quisiera aclarar que cuando hablamos de sexología clínica estamos hablando de cómo el ser humano se relaciona consigo mismo y cómo se relaciona con la sociedad, ¿no? Entonces, en diferentes temáticas de sexualidad, ¿no? Entonces es un mito el decir que cuando hablamos de sexualidad estamos hablando solamente de relaciones sexuales, ¿no? Entonces, por eso es que es un tema tabú hasta ahora. Y esto de la mortalidad materna tiene mucho que ver con la sexualidad, porque si las mujeres tuvieran un libre acceso a elegir qué método anticonceptivo usar, no tendrían tantos embarazos, porque hay mujeres en el área rural que no pueden ni No tienen decidir. cómo elegir. No, porque el varón o el esposo dice, bueno, yo quiero tener 5 hijos y los tienes, ¿no? Entonces, enfocándonos en este tema de sexualidad, está desde el día que nacemos hasta el día que morimos, y hay diferentes pedagogías que se puede conversar a diferentes edades, a los niños, adolescentes, personas mayores, amor propio, plan de vida, relaciones no violentas, métodos Desde un punto de anticonceptivos. vista feminista, además. Sí, o claro. de pareja. Sí, el hecho de ser, somos también periodistas feministas, eso no quiere decir que odiamos al hombre. Creo que hay una transgiversación del tema del feminismo. El feminismo es un empoderamiento de nuestros derechos, Sin nada duda, más, claro. ¿no? Entonces, luchamos por la igualdad y equidad de género, y eso no quiere decir que estamos odiando a los hombres, sino queremos un mundo en igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces, por eso es que esta red ha nacido desde esta necesidad de visibilizar estos temas en sexualidad. No, me quedé con, no es que odiamos a los hombres, no, claro, porque a veces No, se no. llega a malentender, Sí, sí, ¿no? generalmente además tú hablas de feminismo y es Ujú. odio a los hombres, ¿no? Sí, Es exacto. como ya, No. es como una, Es que se malentiende, se lo malentiende, malentienden, sí, sí, es importante Sí, también es importante que clarificar aclarar, que sí, sí. exacto, descalificarlo. sí. Ujú. No desde un punto de vista hombres malditos, no. No. Porque tiene que haber una simbiosis, un equipo, ¿no? Entre hombre y mujer, ¿no? Porque al final somos los dos, ¿no? No, Marce, no son así. Bueno, en el tema de sexología clínica, ¿cómo son, por ejemplo, las atenciones? Incluso para poder hablar hasta con los mismos padres, ¿no? También eh, mm, es que tú lo dices, ¿no? Es un tema tabú que a veces no se puede hablar tan fácilmente, ¿no? Con el médico, con los mismos hijos. No, mira, lo que yo hago en mi consultorio, tengo consultas con adolescentes y con los padres, es explicarles que se tiene que hablar con un profesional porque el internet está ahí. Ahora sabemos que el mayor acceso a los adolescentes, no hay un adolescente que no tenga celular ahora, Sin ¿no? duda. Entonces, si quiere No. buscar información sobre sexo, te aparecerá en Google páginas que te derivan a O páginas lo preguntas al chat pornográficas, ¿no? GPT y listo, digamos, ¿no? Claro, y lo más peligroso, pienso yo, que ahora la educación sexual para los adolescentes es ver videos en pornografía. Entonces, esto es un tema muy delicado y muy Te fuerte. malinforma. Claro, y aparte de malinforma, tú aprendes como adolescente violencia, porque en los videos pornográficos nunca hay una relación sexual consensuada como tal, ¿no? Entonces, el hombre que aborda a la mujer porque lo quiere el hombre. Entonces, los adolescentes desde temprana edad aprenden que una mujer tiene que ser abordada desde ese grado de violencia. Entonces, lo que yo hablo con los adolescentes y los padres es que tiene que haber primero relaciones sexuales consensuadas, empoderamiento sexual desde el lado de la mujer, que ella decida cuándo, cómo y dónde, con quién tener relaciones sexuales, cuándo hacerse colocar el método anticonceptivo, ¿no? Entonces, siempre tiene que haber una relación sexual consensuada y el conocimiento de los derechos sexuales, derechos reproductivos, que no hay un conocimiento colectivo y masivo de estos derechos. Ahora, Gabriela, en el tema de sexología, también hablan con los padres, con niños tal vez que ya están, ¿no? Empezando a crecer y que van Sí, entendiendo claro. las partes de su cuerpo, en decir, nadie te puede tocar, ¿no? Estas son partes privadas, esto es, así es la mujer, así es el hombre. ¿También se aborda eso? Sí, claro, porque como les decía, es diferente pedagogía, entonces se debería empezar a hablar a los niños desde los 4, 5, explicar las partes anatómicas del cuerpo que se le llamen por su nombre correcto. En violencia sexual, cuando yo he abordado casos de violencia sexual, o en la cámara GESEL, las niñas te dicen, mi tío me ha tocado, qué sé yo, mi bubu, así, entonces se les hace hacer con muñecos, ¿no? Pero
Si realmente nosotros como papás, como profesores, dejáramos nuestro chip de tabú en sexualidad, explicaríamos las partes anatómicas a los niños, ¿no? Esto es pene, esto es testículos, esto es vulva. Entonces ya podríamos identificar mejor si hay un posible riesgo de abuso sexual, ¿no? Mi tío me ha tocado mi vulva, entonces ya pones una alerta roja en ese caso y todo lo que es la ruta en la denuncia, ¿no? Entonces, como te explico, Lorena, hay una diferente pedagogía. No es lo mismo hablar con un adolescente donde Claro. ya hablamos de relaciones Que sexuales entiende. consensuadas a un niño, ¿no? A un niño no le Claro. podemos hablar de eso. No. Mira, este es tu parte anatómica, estos sí te pueden tocar, esta parte no, entonces es bien interesante. Y es importante, ¿no? Empezar desde pequeñitos para que sepan qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Sí, Ujú. porque nadie les habla, entonces ellos piensan que sí, te pueden tocar debajo del pantalón, te pueden llevar a un cuarto, entonces nosotros les enseñamos a identificar posibles señales de alarma donde tienes que pedir ayuda y conversarlo con un adulto de confianza. ¿Tú crees que esto debería ser parte también de el plantel educativo, que se tenga que, tal vez no enseñar, ¿no? Pero que se tenga un momento, un espacio para poder explicar a los El Ministerio de alumnos, ¿o Educación no? ha puesto en la currícula lo que es educación integral y sexualidad, Ujú. pero ni los mismos profesores saben abordarlo, ¿no? Ya sea por creencias religiosas o por el mismo autoconcepto de que yo no puedo abordar estos temas porque cómo se va a hablar con adolescentes de sexualidad. Entonces, primero yo pienso que hay que dar a los profesores cursos de mejora de habilidades, de enseñanzas para los alumnos, ¿no? Entonces, si tú mismo no crees que esto está bien para conversarlo, no lo vas a poder replicar de una manera saludable y enfocada a los adolescentes y a los niños. Imposible. Claro. Yo creo que es un punto fundamental que estamos tocando y es el hecho de hablar claramente sobre sexualidad, porque muchas veces el hecho de que son temas tabú, son temas complicados, como que nos limitan la comunicación. Y esto va desde los padres, los médicos también. Sí, sí, ¿Sí? sí. Yo, Es mejor decir a lo que es pene, pene, vagina, vagina, ¿sí? sí, claro, porque mira, yo he trabajado en el centro de salud, en el programa AIDA, que es Atención Integral de Adolescentes, que es un programa del Ministerio de Salud que se ha replicado en el gobierno municipal también. Y los médicos tienen mucho prejuicio para atender a adolescentes en sexualidad, ¿no? Les dicen, ¿y tú por qué no vas a estudiar? ¿Por qué quieres que hablar de sexo? Entonces, imagínate como adolescentes, tu primera barrera es el médico, cuando debería ser tu primer facilitador para hablar de estos temas en sexualidad. Ya en tu casa hay barreras. Y si encuentras en el personal de salud, ¿en quién vas a Claro. confiar? En el Google, Claro. ¿no? Entonces, también es una llamada de atención a los médicos que tienen que sacarse el chip y estamos para apoyar y en cierto grado educar y sensibilizar, orientar a los adolescentes en sexualidad. Qué importante, ¿no? Porque a veces uno va, digamos, los jovencitos van en Sí. pareja de repente para hacerse orientar y como que hay un tabú ahí, es como decir, o la misma, a veces solamente la mujer, y dice, bueno, a ver, has tenido relaciones, no has y a los médicos les cuesta hablar de este tema, ¿no? Les cuesta mucho, ¿No? de verdad, Es Marcelo. como que hay, ¿no? Por ejemplo, yo tengo, mi pareja es venezolana y me dice, aquí los médicos como que se guardan, ¿no? Como que tienen temor de hablar lo que es y es nomás, ¿no? O sea, ya te explica, bueno, ya has tenido relaciones, muy bien, tienes que, te dan los pasos a seguir, digamos, para tener una vida sana en ese sentido, Claro, por digamos. eso es Claro. que hay mucho embarazo en la adolescencia por falta de conocimientos de estas temáticas en No, sexualidad. y además evitar enfermedades también, ¿no? Porque Exacto. los adolescentes están descubriendo, ¿No? Es como que... entonces tienen que saber cómo cuidarse y evitar, ¿no? No Claro, solo el embarazo, sino enfermedades tanto como para mujeres como para varones. porque Ay, también. las qué tasas de incidencia de VIH han aumentado en adolescentes. Claro, si ven, digamos, los últimos estudios que han sacado, hay un aumento a partir de los 12 años de VIH en el país, ¿no? 12, 13 años. Entonces, espero que esto tomen conciencia los médicos también y hablen y conversen con los adolescentes en sexualidad, porque es lo que tú dices, ¿no? Infecciones de transmisión sexual y VIH. Claro, porque a veces no puedes evitar, más allá que tengas, digamos, criterios religiosos, criterios psicológicos, criterios lo que quieras, o simplemente el cuidar a tu hijo como papá, pero sabes que
aunque no, sí, es mejor que el Es mejor que adolescente sepas y esté tengas, bien informado sí. para que tome buenas decisiones, digamos, ¿no? Creo que va por ahí. Y es mejor Esos que son los tú peligros. sepas Estos son... cómo le estás enseñando, porque aunque tú no le enseñes, igual lo va a hacer, ¿no? Y ahí hay una delgada línea roja, ¿no? Claro. Sí, es que educamos desde la negación. No tengas relaciones porque te vas a embarazar, como si el único fin de las relaciones sexuales fueran reproductivos. Nos olvidamos el derecho al placer, tanto del hombre como la mujer. Es un mundo hermoso esto de la sexualidad. Deberíamos enseñar a las mujeres que deberíamos tener relaciones sexuales porque nos gusta, porque tenemos derecho al placer y no por un fin reproductivo. A las mujeres se les enfoca mucho tu órgano reproductivo. No debería ser tanto así. Es un órgano, el útero, la vagina, que tienen otros fines también de placer y no tanto de reproducción. Bien interesante, ¿no? Sí, es un tema amplio, además, para Muy hablarlo, amplio. pero sobre todo para que puedan tomar conciencia, pero más, sí, sobre todo en los hogares, ¿no? A que pueda existir esa comunicación entre padres e hijos, ¿no? Que es fundamental y es muy importante para evitar toda situación, ¿no? Que se pueda llegar a Sí. presentar, porque a veces no se va a encontrar la misma respuesta en un maestro o en un doctor o viceversa, ¿no? Es importante Son situaciones que se pueda totalmente hablar. evitables, sí, es verdad. Además es parte de la vida también. Sí, evidentemente. Sí, bueno. Bien, muchísimas gracias por tu presencia, un gusto tenerte. Y esta es tu casa, las puertas están abiertas para cuando... No, gracias. cuando haya- Gracias. Y haremos seguimiento a lo que está haciendo justamente la Red Activa de Periodistas por los Derechos Sexuales y Reproductivos. Productivos. Gracias, Marcelo. Gracias, Lorena. Un placer de estar acá. No, a ti más bien las gracias y bueno, te esperamos en una próxima oportunidad para poder seguir hablando sobre Dale. esto. Es interesante el tema, Gracias. además, ¿no? Hay Sí. que verlo. Segunda parte, pronto. Vamos a un Listo. corte. Muy bien. Ahora en Monumental FM. Síganme los buenos. Hacemos una pausa para informarte con las noticias más destacadas de último minuto. Son las 10:37. Monumental, siempre puntual. Esta es una radioemisora legalmente establecida, regulada y fiscalizada por la ATT, Monumental FM. La Paz 105.1, Cochabamba, somos la 100. Tú que estás del otro lado, quieres disfrutar de buena música. El Just Masters se difunde por la señal de Monumental los sábados desde las 11 de la mañana. Y también puedes sintonizar la radio los martes en reprise a partir de las 19 horas. La música que siempre quieres volver a escuchar está aquí. Just Masters. A nuestra amable audiencia de Monumental FM, nuestra línea de contacto es el 277-9908. 277-9908. Siempre te acompañará. Siempre te acompañará. Monumental FM. Seguí informado en Monumental FM. ¿Dónde están las noticias? Gracias por continuar en nuestra sintonía. En este momento son las 10 de la mañana con 38 minutos en todo el territorio nacional y esto es Síganme los Buenos. Bien, vamos a hablar a continuación sobre un tema que forma parte también de la vida, de la realidad, del día a día. Todos en algún momento llegamos a ver no solamente a animalitos que están abandonados, muchas personas incluso llegan a ver también cómo están maltratando a los animales y a veces no hacen nada. Y bueno, eso hay que denunciarlo, porque si tú no lo estás denunciando también formas parte de aquello. Pero sobre todo, cómo evitar esta sobrepoblación de animalitos que tenemos hoy en día. Hay sanciones,
hay multas recientemente y ha sido señalado como histórico, ¿no? Una persona que ha sido sentenciada a 5 años de privación de libertad por haber cometido un acto de biocidio con saña, ¿no? A un perrito que le quitaron la vida. Bueno, para hablar sobre este tema, sobre todo aquello, cómo se puede llegar a mejorar incluso y cómo se puede fomentar la participación ciudadana de diferentes instituciones, entre otros, vamos a conversar con el médico veterinario Fabricio Acosta. Él es el creador e impulsor de la Defensoría Animal. Le vamos a consultar en qué consiste aquello. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fabricio? Muy buenos días, un gusto que nos estés acompañando. Marcelo y Lorena te saludan. Bienvenido. ¿Cómo están? Muy buenos días, Marcelo, Loren, muy buenos días. También saludar a todo tu fiel oyente. Muchísimas gracias por el espacio. No, para nosotros es un placer que nos estés acompañando, pero sobre todo para hablar de este tema que es tan sensible y que a muchas personas quienes aman realmente a los animales, pues también les duele y les llega al corazón. ¿Qué es y qué significa creador e impulsor de la Defensoría del Animal? ¿En qué consiste? Qué concepto interesante, ¿no? Sí. Bueno, como en una primera instancia recién acababas de decir, existe la ley 700, muchas normativas hoy en día en Bolivia, somos el país de las leyes y normativas, pero no las cumplen. Entonces, a raíz de esa situación que hay muchas leyes y todavía el biocidio, el maltrato, la zoofilia, entre otros, sigue siendo normal en pleno siglo XXI, es que decidí poder crear e impulsar